Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno poder tener la oportunidad de compartir junto con usted la palabra del Señor, la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero antes de iniciar, permítame hacer una oración a Dios, rogando que Él venga para ayudarnos en este momento tan especial y que podamos ser instruidos, que juntos podamos aprender, pero también recibir en nuestro corazón, que haya un corazón dispuesto para lo que Dios quiere traer en esta noche. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres fiel. Señor, yo entiendo que soy incapaz. Amado Dios, ningún hombre tiene la habilidad de presentar los misterios más profundos de tu palabra. Pero solo te ruego, amado Dios, que por amor a todos los que hoy nos escuchan, que tu Espíritu Santo venga de una manera extraordinaria para ayudarme, para asistirme, pero también en cada casa donde hay una persona que escucha este mensaje, el poder del Espíritu Santo de Dios sea evidente, Señor, que haya una transformación de una manera especial. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias a ti. Amén y amén. Hoy quiero compartir con usted una porción de la palabra, pero que está relacionada íntimamente con los principios, los preceptos del reino. Hace unos días, de manera personal, he estado haciendo algunos estudios acerca de qué es el reino de Dios, cuáles son los preceptos del reino de Dios, qué genera el reino de Dios en nosotros, cuál es la transformación que produce el reino de Dios. Y quiero compartir un aparte de ello, y es cómo somos transformados. Cada uno de nosotros llegó al Señor de una manera diferente, de una manera particular, pero que en términos generales tienen muchas similitudes. Pero hoy queremos hablar, cuando ya hemos llegado al Señor, ¿qué sucede después? ¿Qué viene después? ¿Cómo se ejerce el proceso de transformación? Lo que en los postulados del Concilio de las Asambleas de Dios dice el proceso de santificación a través de la obra de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia. ¿Cómo es el crecimiento de un creyente? Porque alguien podría entender que con aceptar a Jesús, con seguir a Jesús, es suficiente. Pero si nosotros enfrentamos esto con lo que presenta Jesús a través de todo su ministerio, con lo que está descrito en las cartas generales, tenemos que darnos cuenta que se necesita, es una situación necesaria, indiscutible, un escollo insoslayable, que todo aquel que dice ser cristiano, entonces sufra un proceso de transformación. Cuando nosotros nos referimos a cristiano, es un término conocido por todos, es un término desde Antioquía, donde en primer momento se les llamó a ellos cristianos. Pero cristianos tiene la idea o brinda el concepto de ser Cristos pequeños. ¿Y cómo nosotros somos Cristos pequeños si no nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo? Entendiendo esto, quiero compartir con usted cómo vamos creciendo como cristianos. ¿Cómo se produce esa metanoia, ese proceso de transformación del cual tanto hablamos? Y es mi propósito en esta noche, que juntos podamos hacer de la manera más sencilla un análisis de nuestro crecimiento cristiano. Y quiero hablar solamente de dos formas de la transformación. Solo dos aspectos de la transformación. Dos maneras que Dios utiliza para transformarnos. Sin duda alguna, hay muchas más. Pero por cuestión de tiempo quisiera quedarme única y exclusivamente con estas dos. ¿Cómo crecemos?
Hace unos días tuve que hacer una ruta hacia una salida de nuestra ciudad y están trabajando por el tema de la pandemia, no me había dado cuenta y estuvimos con mi esposa hacia ese lugar y vimos varios lugares donde estaban trabajando en la vía, muchos lugares trabajando en la vía, Luego tuve que hacer un nuevo viaje, pero había olvidado que estaban trabajando en la vía. Y decía en varios conos, en varios triángulos que tienen para la señalización: disculpe las molestias, estamos trabajando. Disculpe las molestias, hombres trabajando. Pero son varios tramos. Hace unos días nuevamente volví hacia esa ruta. El día domingo fui hacia esa ruta y nuevamente me encontré. Siempre se me olvidaba y decía: ¿por qué pasé por acá? Sí, ¿por qué tomé este rumbo? Si me doy cuenta que aquí están trabajando. Pero esto me dejó una enseñanza. Ellos están trabajando en una vía porque se entiende la importancia de esa vía para la comunicación con otro departamento. Pero me preguntaba cuán importante es para mí trabajar no en la vía, sino en mi propia vida. Porque leyendo uno de los carteles leí trabajando en la vida. Hice una mala lectura. Era trabajando en la vía. Pero me quedó una pregunta: ¿cuánto estoy trabajando en mi vida? Y el apóstol Pablo nos da varias recomendaciones que a lo largo del tiempo que vamos a estar compartiendo vamos a hablar de cómo trabajar en nuestra vida. Pero lo primero en lo cual quiero hacer énfasis es la manera como Dios trabaja en nosotros. Y la primera manera de la cual quiero hablar, cómo Dios trabaja en nosotros, es a través de su luz. El Señor, a través de la palabra, nos da luz a lo largo de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, el Señor nos trae luz. Su gloria se refleja en nosotros y es allí entonces donde nosotros decimos: necesito cambiar esto, necesito cambiar aquello. Porque la gloria de Dios que se refleja en nosotros nos hace ver nuestros errores. La mayoría de nosotros, creo que todos, si usted tiene comunicación con alguien, si le ha tocado hacer un Zoom, creo que sufrimos por un tema, y es por el tema de la luz. Alguien lo llama de allá y le dice: está muy oscuro, tiene sombra atrás de la espalda, está muy bajita su cabeza. Y son varias cositas que yo sé que a usted le ha pasado por el tema del trabajo, por el tema de la universidad. Y esto nos ha invitado a movernos en el tema de la luz. Aquí donde estoy tengo varias luces. Pero cuando nosotros proyectamos una mayor cantidad de luz, son más visibles los errores. Si usted ve los camerinos de los famosos, se encontrará con que tienen muchas luces. Y tiene un objeto que cuando los estén maquillando sea más fácil detectar en qué lugares hay errores o en qué lugares se necesita hacer un mayor énfasis en cuanto al maquillaje. Pero yo traje hoy mi propia luz. Cuando nosotros tenemos una luz como estas luces pueden proyectar una mayor o menor cantidad de luz, igual según sea la intensidad requerida. Cuando tenemos una luz como esta todo el tiempo frente a nosotros, debemos entender que serán más visibles nuestros errores. Y cuando usted se encuentra frente a la misma gloria de Dios, usted encontrará algo particular. La gloria de Dios, como generalmente la visoramos, tiene que ver con la visibilidad. La gloria de Dios siempre será algo visible. ¿Por qué me atrevo a decirlo así?
porque en la mayoría de pasajes donde se relata la gloria de Dios, se habla de algo que es visible, algo que se puede ver. Nosotros nos enfrentamos ante un espejo. Y por eso la palabra del Señor en Romanos 29 nos enseña que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Note que el apóstol Pablo aquí nos enseña o nos presenta como de un espejo, un reflejo de la gloria de Dios. Y mi intención en esta hora es que cada uno de nosotros podamos verificar frente a ese espejo, el espejo de la gloria de Dios, si realmente estamos creciendo como cristianos o si simplemente estamos caminando en algo parecido al cristianismo, pero que no tiene en su profundidad las verdades del reino. Las verdades del reino están relacionadas íntimamente con el crecimiento del cristiano. Y el crecimiento del cristiano está íntimamente ligado con el mirarse día a día frente al espejo de la palabra, y afirmar, verificar dónde tengo que crecer. Entonces, la primera manera como el Señor habla a nuestras vidas, la primera manera de cómo Dios nos ayuda, nos transforma, cómo Dios nos invita a un crecimiento, a esa transformación deseada, tiene que ver con la luz, con la gloria de Dios que se emana en nosotros. Nosotros conocimos al Señor, pero muchas cosas de nuestra alma quedaron allí. Y generalmente cuando se aborda este tema, hablamos mucho del carácter, pero también es necesario saber que tus miedos, tus inseguridades no son producto del carácter de Cristo en alguien. El ser temeroso, el esconderse tras una falsa humildad, detecta que no hemos entendido o nos falta crecer en el carácter de Cristo. El carácter de Cristo debe acomodarse a todas las áreas de nuestra vida. Lo digo bien, todas las áreas de nuestra vida deben acomodarse al carácter de Cristo en nuestra vida. Esa luz necesita brillar en nosotros. Pero, ¿qué quiere hacer el enemigo? Y quiero que usted lo tome en su corazón. El enemigo quiere que dejes de mirar esa luz que es Cristo. Está interesado en que dejes de mirar la luz. ¿Y cómo podrías dejar de mirar la luz? Cuando usted está concentrado en su gloria, estás mirándolo fijamente a Él, el enemigo va a hacer cosas para que dejes de mirar la luz. Te dirá: Juan y María hablaron mal de ti. Inmediatamente decimos: ¿Quién habló mal de mí? Y lo que logró el enemigo fue que dejaras de conectar con la luz, que dejaras de mirar la luz, que no le permitieras que al Espíritu Santo que siguiera obrando en ti, porque ahora tú mismo te has concentrado en cosas de la periferia. Por eso, si alguien quiere ser transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la gloria de Dios, él mismo tendrá que dejar de lado lo que pasa a su alrededor y concentrarse en mirar su gloria. Allí hay verdadera transformación. Hoy, cuando nos encontramos en una sociedad que te habla acerca de haz una reflexión, haz una introspección, incluso gente que
se precia de compartir el evangelio han hablado una y otra vez de esa introspección, de un examinarse de manera autónoma. Yo tengo que decir que la palabra señala algo distinto, porque es que con nuestra propia luz no tendremos claridad acerca de si estamos creciendo o decreciendo. Por el contrario, me gustan las palabras del salmista allí en el capítulo 26, en el versículo 2 de los Salmos. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina, Señor, mis pensamientos. Examina, Señor, mis sentimientos. El salmista lo que está expresando es que a él no le asiste la capacidad de poder ver qué cosas hacemos mal. ¿Le ha pasado que cuando tenemos una situación incómoda, cuando nos dicen lo que hiciste estuvo mal, siempre tenemos buenas excusas? Lo que pasa es que se metieron conmigo. Lo que pasa es que yo no tolero que se metan con uno de mis hijos. Lo que pasa es, y son excusas tras excusas cuando no revelamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero el salmista nos enseña: escudriñame, oh Jehová. ¿Sabes cómo te va a escudriñar? Él va a poner su luz sobre ti. Y tengo que estar preparado para saber que hay cosas que van a salir que no son tan buenas, pero que cuando nos acercamos a Él, entonces le permitimos que haya un proceso de transformación a través de la palabra. Leemos la palabra y sabemos que en la palabra hay una instrucción. Ahora, el asunto es: ¿cómo hago para permitirle al Señor que trabaje en mí? El Señor es como un buen padre y nos deja una instrucción. Está contenida en la Biblia, también en la palabra que nosotros recibimos cada día, cada domingo, cada martes, que nos conectamos allí a través de Facebook o a través de YouTube. Pero el Señor dice: te dejo la instrucción, te estoy enseñando a través de la luz, pero si no lo quieres hacer a través de la luz, yo igual te voy a transformar, porque el deseo del Señor es que nosotros seamos transformados de manera tal que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y es entonces cuando el Señor dice: si no lo hiciste por la luz, entonces lo harás a través de las circunstancias. Y me imagino al Señor diciendo: no lo quisiste hacer, perdóname, permítame esta expresión, por las buenas. Ok, entonces yo voy a permitir estas circunstancias, pero lo que necesitamos saber es que Dios nos hará crecer, Dios nos transformará, Dios nos moldeará si nosotros le permitimos que Él lo haga. Pero entonces para ello Dios, como un buen padre, lo que hace es: entonces he de permitir estas circunstancias para transformarte, estas circunstancias para moldearte, estas circunstancias para que aprendas. Y Él lo va a hacer. Y si usted notó el versículo 29 que nosotros leímos al iniciar esta palabra, dice que nosotros necesitamos ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero si usted se retrae un poco, y por eso me permití hacerlo de esta manera, y va al versículo 28, ya hicimos una primera descripción por la luz, pero ahora en el versículo 28, por las circunstancias, dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces aquí hay una presentación de las dos maneras: a través
de la luz de la palabra, pero si no lo hacemos, entonces Él utilizará las circunstancias, pero tiene un propósito y es transformarnos. ¿Cómo se da entonces a través de las circunstancias? Cuando enfrentamos un problema, una dificultad, no solo necesitamos verificar que haya un cumplimiento que satisfaga nuestra necesidad. Si tengo una necesidad apremiante, cuando vamos delante de la presencia de Dios, no podríamos enfocarnos única y exclusivamente en que Dios conteste nuestra petición, sino que lo que entiendo de lo que enseña el apóstol Pablo tiene que ver con poder saber qué me está enseñando Dios, con poder saber si Dios permitió estas circunstancias es con un propósito. Y el propósito de Dios siempre apunta a la transformación del hombre, de manera que su imagen esté reflejada en cada uno de los hombres, de manera que cada uno de nosotros estemos apuntando a la estatura que le compete llegar a todos los hombres, a todo creyente, y es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esa situación que estás atravesando, ese problema que estás pasando, debe tener una mirada más espiritual que física e inmediata. Porque si entendemos el evangelio como la concepción de un Dios que simplemente hace favores, entonces las profundidades del reino no serán conocidas por nosotros, simplemente serán conocidos por nosotros. La simpleza, algunos escritores dicen lo rudimentario del evangelio. Pero en esta noche usted y yo necesitamos entender este concepto bíblico que habla de profundidades de reino. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son las profundidades del reino? El propósito eterno. Y hoy hemos entendido, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Claro que sí, pero esto es conforme esto es para aquellos a los que conforme a su propósito. Esa es una verdad de reino, el propósito de Dios en llamarnos a cada uno de nosotros. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido con un propósito, pero Él está interesado en tu transformación. Miente quien afirma que simplemente llegar al evangelio, simplemente tomar una decisión. Allí está el primer y gran paso que hay que dar, pero de allí en más se necesita un proceso de santificación que transcurre inmediatamente. Nosotros aceptamos al Señor, necesitamos ser transformados. Pero esa transformación no la hago dependiendo de mi autoconsideración. Se hizo un estudio hace unos años en el cual le preguntaron a los conductores cuál es su porcentaje de calificación de cómo maneja. Y la mayoría tenían calificaciones sobresalientes. Si yo le pregunto a usted qué tal maneja, la mayoría contestaría excelente de los que maneja. Pero la realidad es que no es así. En nuestra ciudad lo vivimos a diario, no es así. Pero nosotros tenemos una autoconcepción muy alta, una estima muy alta. Y decimos, no, yo lo hago muy bien. Pero necesitamos para un verdadero proceso de transformación, teniendo en cuenta ese ejemplo, que otro nos evalúe. ¿Y sabes quién debe evaluarte? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él va a escudriñar tu corazón. Porque si nosotros mismos nos evaluamos, créame que salimos bien librados. Si le preguntan por su carácter, dice, no, yo tengo un lindo carácter. Pero la mayoría de la gente dice de nosotros, no, se tiene un carácter podrido.
Pero si te preguntan por tus miedos, eso que nadie conoce, porque no es tan visible, no es tan evidente, entonces podrías callar o mentir. Mientras que si la evaluación la hace el que conoce los detalles más íntimos de cada corazón, entonces él tendría que decirnos: tienes que crecer en esto, porque yo te he dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros estamos frente a estas realidades, tenemos que mirarnos y decir: yo necesito detenerme y ser transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito crecer. ¿Sabe por qué algunas circunstancias se han demorado en tu vida? ¿Sabes por qué algunas cosas han repetido? Esas cosas de las cuales dijiste: listo, ya pasó, ya lo superé. Tengo que decirte que muchas de ellas el Señor las permite con el propósito de formarte. Porque como pasa en la escuela, muchas veces reprobamos la materia, simplemente interesados en la resolución de la situación, pero en nuestro corazón no ha habido un cambio. Y para poder construir, Él debe derribar. No es fácil. Para nadie es fácil que lo que tiene como su ser más íntimo, su yo personal, sea derribado. Pero el Señor, cuando llega a un corazón, Él va a limpiar y va a derribar. Hay cosas que tienen que ser derribadas. No es fácil, pero la palabra dice que Él lo va a hacer hasta el punto en que lleguemos, como dice el apóstol Pablo, a poder decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que si usted entiende esto, mi amado hermano, si yo entiendo esto, sabremos entonces que no somos tan importantes. Nuestra persona no es tan importante. Cuando usted y yo entendemos la eternidad, la inmensidad del reino, entonces al mirar podemos decir: yo no soy tan importante. Lo importante es el propósito eterno que Él se ha trazado, el propósito eterno que Él ha determinado. El apóstol Pablo entendió bien esto, tanto que Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores. Si usted quiere entender, darse cuenta, si realmente ha estado frente al espejo de su gloria, entonces allí te sientes pequeño. Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores. Pero no como una autolástima, autocompasión, no. Pablo, cuando está frente a esta situación, dice: es que yo vi la majestuosidad de mi Dios y yo soy inmensamente pecador. Cuando nosotros nos enfrentamos realmente a la gloria de Dios, cuando aprendemos de las circunstancias, el por qué Él las permite, nosotros tenemos que decir definitivamente: Dios es inmensamente grande y mi condición humana no se alcanza a comparar con Él. Necesitamos en este tiempo, amada iglesia, rever nuestros preceptos de crecimiento en el cristianismo. Crecer en el Señor no está supeditado única y exclusivamente al servicio en la obra del Señor. Es que tuve la posibilidad de hacer esto o aquello en la obra del Señor. Claro que es una bendición. Sería algo muy ingenuo pensar que no. Es producto del crecimiento. Pero el crecimiento del creyente está íntimamente ligado con lo que hay en su corazón y con lo que hay en su mente. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos lleve a altos niveles. No significa que entonces hayamos crecido, porque como es una frase bien sabida, es posible ser
como lo digo. Es posible que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos respalde. Pero eso no significa directamente que Dios nos apruebe. Y la aprobación de Dios es la que está directamente ligada con el crecimiento del creyente. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nosotros. Dios quiere transformarnos. Pero en ocasiones nos va a doler. Porque Él lo presenta a través de su luz. A través de la luz que trae por la palabra. Pero en ocasiones tiene que permitirnos atravesar por circunstancias para que su propósito de transformación y de llevarnos a parecernos a ese Cristo, para que entonces el Cristo sea el primogénito de muchos hermanos, muchas veces nos va a doler. Muchas veces nos va a doler. Sí, porque duele tener situaciones difíciles. Duele. Y quizá hoy las estás atravesando. Quizá en estos días has estado llorando. Quizás te has preguntado: he escuchado milagros. Yo he escuchado mientras relatan los milagros de un hermano, del otro hermano. Pero quiero también afirmarte: creo en un Dios poderoso. Pero algunos de nosotros lo que necesitamos es doblegarnos delante de Dios. Porque tu trabajo se convirtió en un Dios. Entonces Dios dijo: te amo más que tu propio trabajo. Así que si es necesario que quedes sin empleo, lo voy a permitir, pero con la finalidad de que mi propósito eterno se cumpla. Hay preceptos más altos que nuestra propia necesidad. El Dios de los cielos es más alto que nuestra propia necesidad. Si así lo entendemos, Él habrá de transformar nuestra situación. Porque quiero ir cerrando con esto. Cada vez que algo muere en ti, algo de Cristo resucita en tu corazón. Cada vez que morimos a nuestro orgullo, algo de la humildad de Cristo resucita en nuestro corazón. Cada vez que nosotros permitimos el actuar de Dios en nuestro corazón, la transformación se va haciendo evidente y vamos creciendo. Dicho de esta manera, cuanto más rápido te rindas, mejor. Ríndete a Él. Ríndete a Él. No pelees más. Hay cosas con las que hemos estado peleando, hemos estado luchando. Y Dios esta noche nos dice: ríndete, te quiero transformar. Quizá por cómo hemos vivido, por cómo hemos concebido la vida, algunos hemos entendido que yo soy así. Con Dios eso no vale. Es que en mi casa siempre me permitieron que yo hiciera lo que quería y yo soy así. A Dios no se le gana de pulso. Él es Señor. Entonces, por favor, amado hermano, ríndete a Él y permite que Él logre la transformación en tu vida. Cuando esto se dé, entonces el crecimiento será evidente en ti, pero también en todos los que te rodean, porque podrás hablarles de una manera diferente. Entonces ya no habrá queja en tu boca, sino que cuando tengas una necesidad podrás ir delante de Él. Y si es tu caso en este momento, dile: Señor, ¿qué quieres enseñarme? Porque yo estoy dispuesto a aprender, en el entendido que si tengo una necesidad económica, podré decir: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Si tengo una situación de enfermedad, voy a ir delante de Él para preguntarle: ¿qué quieres enseñarme?
pero tendré la certeza que por sus llagas yo he sido curado. Si es difícil lo que estoy viviendo en casa, voy a acercarme a Dios, a decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Voy a aprender de ello, pero con la confianza absoluta que podré decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiera el Señor enseñarnos a través de su luz, pero si es necesario, a través de las circunstancias. En este tiempo, y cierro con esto, hemos tenido muchas dificultades. No ha sido un año bastante distinto, pero qué bueno que hayamos podido aprender de por qué el Señor ha permitido esto. Si lo hemos hecho, si vamos delante de su presencia, entonces habrá valido la pena. Ahí donde está, por favor, inclina tu rostro. Señor Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego una intervención sobrenatural. El poder de tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, como nos has ido enseñando. Haznos entender el porqué de cada una de las cosas. Pero esto no se consigue con reclamos, lo sabemos. No se consigue con pataletas, lo sabemos. Lo que estamos seguros es que cuando estamos delante de tu presencia, cuando vamos y estamos en tu presencia, en tu gloria, allí se entienden los misterios, allí se entienden verdades profundas. Pero también, Señor, que cuando atravesemos por circunstancias, sepamos que tú eres Dios, que tú estás obrando en favor nuestro, pero también que confiamos plenamente en que todo lo que haces, Señor, lo haces por amor a nosotros. Señor, te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.